Julio Suárez, Podcast Escucha, tú ya estás aquí, episodio número 59 al parecer. Podcast Escucha, tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Un aplausote para ti antes que todo. Podcast Escucha, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Primero que todo, estoy actuando un poquito raro. Bueno, quizás no notabas hasta que lo dije, lo cual a veces sucede que tú piensas que estás actuando raro, entonces dices que estás actuando raro y la gente no sabía que estabas actuando raro hasta después de que dijiste que estás actuando raro y pues después la cosa se pone rara. Es mi camisa. Podcast Escucha. Ya es la primavera y me puse una camisa que compré la primavera pasada. Y no sé qué estaba pensando la primavera pasada, Podcast Escucha. Porque es una camisa, si no estás viendo este video en YouTube o en las redes sociales, es una camisa azul con flamencos, con ese pájaro raro, Podcast Escucha, que está rosita. Porque come mucho camarón, según eso. Es lo que he escuchado, que está rosita porque come camarón. No sé si es verdad o no. Si es verdad, te pido que por favor me pongas ahí en los comentarios, pues sí, güey, pues, o mándame un mensaje de voz diciéndome, pues sí, güey, pues claro, güey, no puedo creer que no sepas que por eso están rosados. Por eso están rosados. Los flamencos. Podcast Escucha. Me acabo de ver y digo, no, ¿por qué te pusiste esta camisa, güey? Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí en este episodio número 59. Otro aplauso para ti, Podcast Escucha. Y la verdad, hay dos cosas por las cuales no me voy a cambiar la camisa en este momento. Una es por huevonada, no nomás porque me da flojera de repente parar el podcast, empezar a grabar otra vez y buscar cuál camisa. De repente, ¿qué tal si no está planchada o lo que sea? Me da... ¡Qué flojera! ¡Qué flojera, Podcast Escucha! Y la otra es pues porque se me hace que este principio, o sea, estos 2 minutitos que hemos estado aquí, puede ser un clip. Puede ser un clip y nomás por eso no me voy a cambiar. Si de repente decido sí cambiar mi camisa, pues ahí veremos. Pero Podcast Escucha, sí, me siento raro, me veo raro. Así que pues hay disculpas si actúo raro. Podcast Escucha. Si tú has estado siguiendo las últimas semanas el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez, tu podcast favorito, Podcast Escucha, tú te das cuenta de que hemos estado hablando de las últimas 7 frases, las últimas 7 palabras, como el último discurso de Jesús antes de su muerte. Sabemos que resucita, claro que sí, no es lo último que dijo. No, él sigue hablando, de hecho, sigue hablando, Podcast Escucha, Pero estábamos enfocándonos en estas frases, en estas palabras, como se les llama tradicionalmente, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y pues si tú has estado siguiendo este podcast por las últimas semanas, sabes que este día vamos a hablar de la tercera frase que Jesús dice en su último discurso desde la cruz antes de morir. Ya viste hace 2 semanas que la primera frase que salió de los labios de Jesús al ser crucificado, cuando levantaron pues la cruz, Jesús dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y hablamos de eso hace 2 semanas. Si no has escuchado ese episodio, te invito a escuchar ese episodio. La segunda frase que Jesús dice desde la cruz es dirigida hacia uno de los ladrones, uno de los malhechores que estaba al lado, porque Jesús fue crucificado en medio de 2 malhechores. Y la frase que Jesús dice a esa persona que se arrepiente en el último momento de su vida es, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Y si quieres escuchar todo lo que meditamos y todo lo que hablamos acerca de ese, acerca de ese individuo, acerca de esa segunda frase, puedes escuchar el episodio anterior, el episodio número 58 al parecer. Y este día, podcast escucha, o sea, la primera habló Jesús con su papá en el cielo, con Abba, con Dios Padre. La segunda palabra fue dirigida a un pecador como tú y como yo. La tercera palabra, la tercera frase que Jesús dice desde la cruz va dirigida a dos personas, Y ahorita vamos a leer cómo es o en qué orden van esas dos cosas, pero las dos personas a las cuales las Sagradas Escrituras nos dice que Jesús habló en su tercera frase desde la cruz es a su mamá, a la Virgen María, la virgencita chula, preciosa, y a su discípulo amado, que en ese caso literalmente pues era Juan, no Juan el Bautista, no los confundas. Jesús era primo de Juan el Bautista, pero también tenía un discípulo, el menor, que se llamaba Juan también, hijo de al parecer, si mal no recuerdo, de Zebedeo, como Santiago. Sí, como Santiago, sí. El caso es, podcast es, bueno, si me equivoqué ahí, pues ahí me mandas un mensaje, pues no, güey, pues, pero si estoy bien, también cuando no me equivoco, también me puedes mandar mensajes, porque me estoy dando cuenta de que todos los mensajes que me mandan así de voz, siempre es como para corregirme, pero también puedes mandarme un mensaje diciéndote que te gustó ese episodio. Puede ser algo, pues sí, güey, pues, no manches, ahí sí estuvo chido, güey, habló a mi corazón, qué sé yo, mándame, no solamente cosas malas. Hay gente, podcast escucha, que solamente comenta en los videos que de repente pongo, nomás para criticar. Pero a esa gente no la tomo muy en serio. ¿Por qué? Porque nunca se han tomado ni siquiera un minuto para decir algo bueno. Entonces, usualmente, cuando de repente hay alguien que dice cosas negativas en los videos o lo que sea, yo me quedo como, órale, pues está chido, a cada quien es su opinión. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero podcast escucha, pues sí, mándame de repente. Si me vas a mandar mensajes de voz o mensajes no nomás sea para corregirme, no nomás sea para algo negativo, de repente di algo positivo, así como, pues sí, güey, no, güey, pues ese episodio me gustó mucho, güey, o algo así, qué sé yo. Podcast escucha. Esta tercera frase, regresando al tema, tercera frase que Jesús dice desde la cruz va dirigida a dos personas tan cercanas, se podría decir, a él. Su mamá, lógicamente, cercana a él. ¿Por qué? Pues porque ella lo llevó en su vientre. Ella le dio a luz a Dios, a Jesús, porque Jesús es Dios. Y su discípulo, uno de sus discípulos, imagínate, este es uno de los mejores amigos de Jesús, literalmente uno de los mejores amigos de Jesús, que ha estado con él por estos últimos 3 años, caminando, durmiendo, comiendo, literalmente, podcast escucha, en las mismas casas, en las mismas barcas. O sea, estas son personas a las cuales no son desconocidas. Bueno, primero que todo, nadie es desconocido de Jesús, porque Jesús conoce a todos. Te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos. Podcast escucha, pero estas personas son personas que también lo conocían a él. Y me llama mucho la atención el hecho de que Jesús, como a cada instante, de repente se está dirigiendo a diferentes personas, a lo menos en estas primeras 3 frases o 3 palabras. La primera fue para su Padre en el cielo, su papá, el papá tuyo y mío también, Abba, Dios Padre. La segunda fue pues a este malhechor que se arrepintió desde que él también estaba crucificado. Y esta tercera va dedicada o dirigida a su mamá y a uno de sus mejores amigos. Y ese es más o menos el contexto, podcast escucha, que quiero que más o menos veamos. Y quiero primero que todo leer la
parte en las Sagradas Escrituras que dicen que pasó esto. Y voy a empezar desde Juan. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, empezando del versículo 23 en adelante. Y dice así: después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba hacia abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala, o María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, bendito, 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 bendito sea Dios. Te voy a ser completamente sincero. Cuando estaba pensando en este episodio, en esta tercera frase que Jesús dice: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, o mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Podcast escucha, llamó muchísimo, muchísimo mi atención, porque me di cuenta de que lógicamente Jesús aquí está dirigiéndose a su mamá, a la Virgen María. Y lo que me impacta tanto es de que esta es su mamá. Esta es su mamá, la que le enseñó a hablar, la que le enseñó a caminar, la que le enseñó a orar. Podcast escucha. Esta es su mamá, la que lo parió. Esta es su mamá, la que le cocinó. Me imagino, no sé, me pregunto si alguna vez la Virgen María, de repente cocinando para Jesús y para San José, de repente se quemó. No sé, son ciertas cosas, ciertos detallitos pequeños que me intrigan tanto. Esta es su mamá de Jesús, la que le cambió los pañales, le limpió la caca a Jesús. Porque a pesar de ser Dios, se hizo hombre. Podcast escucha. Sí, Jesús es verdadero Dios, 100% Dios en la unión hipostática, se me hace que se dice así. Pero también es 100% hombre. No es mitad y mitad como Hércules o de la mitología griega o algo así. No. Jesús es completamente hombre. Y como meramente humano, podcast escucha. Entonces, de repente, pues también hacía del baño. Y cuando estaba chiquito, o sea, esta es la mujer que le limpiaba los pañales. Podcast escucha. Yo no sé tú, pero por ejemplo, estas últimas semanas yo he estado reflexionando mucho en lo que es este amor hacia la mamá. No estás tú para escuchar y yo ni para contarte, pero pues de todos modos te lo voy a decir porque siento de mi corazón lo que voy a decir. Estas últimas semanas he estado pensando mucho en mi mamá. Podcast escucha, mi mamá se ha caído y se ha fracturado como por el hombro y tiene que tener cirugía y 2, 3 cositas. No quiero entrar en detalles porque eso no estás tú para, no tienes que saber eso, ¿verdad? Pero
lo que sí he sentido mucho es podcast escucha es que esta mujer me cuidaba a mí cuando yo estaba chiquito. Esta mujer me llevaba para un lado y para el otro cuando yo estaba chiquito, cocinaba por mí cuando yo estaba chiquito. Esta, no sé, esta me da como sentimiento cuando empiezo a pensar en todo eso y aquí está Jesús a punto de morir y ve a su mamá. Y un paréntesis aquí, ¿verdad? Para las personas que dicen que la Virgen María tuvo más hijos que Jesús, porque la Biblia menciona en ciertas ocasiones los hermanos de Jesús. Y gente dice, ¿ves? Exactamente ahí en ese versículo dice la palabra de Dios y todo esto, especialmente de repente como nuestros hermanos protestantes que dicen cosas así. Pero no, podcast escucha. Primero que todo, y este episodio no es un episodio de apologética, pero aquí nomás es un paréntesis. Si la Virgen María tuviera más hijos que Jesús, entonces cuando Jesús hace eso y básicamente le dice, mamá o mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y se lo está diciendo a su mamá. Entonces si yo fuera hermano biológico de Jesús, hubiera dicho, ¿qué pedo? O algo así. Jesús no hubiera tenido que decir esta tercera palabra a uno de sus mejores amigos, el hecho de decirle, hey, ahí tienes a tu mamá. O sea, así cuídala como que fuera tu mamá. O sea, te la estoy dando. Ella es mi mamá, pero ahora es tu mamá, ¿verdad? Si Jesús hubiese tenido hermanos biológicos, entonces eso hubiera sido como una ofensa lo que hubiera dicho en ese momento, dándole a su mamá a uno de sus mejores amigos en vez de los otros hermanos, ¿verdad? El caso es podcast escucha, ese nomás es un paréntesis. La Virgen María no tuvo más hijos que Jesús biológicamente hablando. Espiritualmente hablando, sí. Tú y yo. Bueno, yo no sé si tú, ojalá y sí. Somos hijos también de la Virgen María cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Pero como te digo, esta no es una clase apologética ni nada. Aquí solamente es lo que te estoy diciendo que estaba meditando cuando estaba pensando en esta tercera frase de Jesús en la cruz y el hecho de que fue dirigida a su mamá. Entonces me quedé pensando cómo se hace, cómo qué decir de la Virgen María. Porque, por ejemplo, si te digo como le dije a Jesús, como, voy a hablar de tu mamá. Que quiero hablar, voy a hablar de tu mamá. ¿Qué digo? Y no sé, como decirle eso a Jesús es como raro. Porque, ¿qué dirías tú de tu madre? Y quizás ahorita te estoy preguntando directamente y quizás puedes ponerle pausa aquí a este episodio o seguir escuchando, no importa. Pero en algún momento de tu día, si tú tuvieras que hablar de tu mamá, ¿qué pensarías? Si yo tuviera que hablar de mi mamá, pues no sabría ni de dónde empezar porque le encuentro tantas cualidades y digo, no, es que es buena cocinera, no, es que está bien bonita, no, es que ella es bien movida, no, es que de repente pues ella hace que todos, no solamente sus hijos, sino que todos sus nietos, podcast escucha, todas las personas de la familia se sientan como el nieto favorito, el hijo favorito, y literalmente te lo acaba de decir a ti. Y tú estás viendo así como, y se voltea con el otro hijo y le dice lo mismo. Y no hay como se dice, todos le creemos porque en ese momento sí somos su favorito. Y no sé, te diría tantas cosas de tantas historias de mi mamá. Entonces, para serte sincero, o sea, pero no sabría exactamente dónde empezar. Y así me siento también de la Virgencita María. Así me siento también de mi mamá, la Virgen María. Porque en este pasaje, la palabra de Dios dice, es Juan mismo escribiendo, hablando de sí mismo, y en vez de decir que Jesús le dice a Juan, o Jesús me dijo a mí, Juan, de una manera, yo me imagino tan humilde y tan hermosa, en vez de decirse Juan o en vez de decirse yo, en las Sagradas Escrituras, cuando escribe eso, dice el discípulo amado.
Y yo me imagino, y ya muchos más lo han explicado a través de de los siglos, ¿verdad? Después de que fue escrito todo esto, que al hacer eso Juan y al decir, Jesús le dijo a su discípulo, el amado, básicamente dijo eso, en vez de decir, me dijo a mí, para que tú entendieras, podcast escucha, que el discípulo amado no solamente era él, sino eres tú y soy yo. Y en ese momento, esta escena tan conmovedora que vemos que Jesús básicamente le está encargando a Juan que tome a su madre como madre y le está encargando a María que tome a su discípulo como su propio hijo, podcast escucha. Y se me hace tan conmovedor porque la palabra de Dios en el versículo 27 que dijimos, que dice que desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Entonces la Virgen María, después de la muerte de Jesús, vivió con Juan, vivió con el discípulo amado. Y si tú eres un discípulo amado, que sí lo eres, si tú eres discípulo de Jesús, eres bien amado. O sea, todos son amados por Dios. Ahora, si eres su discípulo, entonces eres las dos cosas, ¿verdad? Eres discípulo y eres amado. Si tú eres discípulo de Jesús, este segmento, esta parte, estos versículos bíblicos tienen que llamar tu atención, tienen que conmoverte, porque tú eres ese discípulo amado al cual no solamente con Juan, como lo dijo Jesús de la cruz, pero te está diciendo a ti, mira, ahí tienes a tu hijo, le dice a su mamá, le dice a la Virgen María, y a ti te está diciendo, ahí tienes a tu mamá, ahí tienes a tu mamá. La Virgen María, ahí tienes una mamá, ahí tienes a tu mamá, como cuando la Virgen María se aparece bajo el nombre de la Virgen de Guadalupe en México y le dice a Juan Diego, cuando él está muy preocupado por la enfermedad de su tío, le dice la Virgen María, que no estoy yo aquí, que soy tu mamá, que soy tu madre, que no estoy aquí, que soy tu madre. Esta escena en las Sagradas Escrituras me conmueve bien mucho, podcast escucha, porque esta escena particularmente me conmueve, porque Jesús en este momento donde está falleciendo no solamente está dando su sangre por mí, derramando su sangre por mí, no solamente está sufriendo por mí, no solamente está pagando una deuda que yo no puedo pagar, no solamente está saldando, se podría decir, pagando por mi delito, por mis pecados. Podcast escucha, no solamente acaba de instituir la Sagrada Eucaristía el día anterior, no solamente acaba de instituir el sacramento del sacerdocio el día anterior, en el Jueves Santo, podcast escucha, sino que ahora, a pesar de estar muriéndose, a pesar de estar desangrándose, a pesar de estar sufriendo, a pesar de estar en dolor, Jesús sigue dando, sigue siendo generoso, sigue compartiendo. Y ahora, cuando ya está a punto de morir, lo que quiere compartir contigo y lo que quiere compartir conmigo es su misma mamá, la Virgen María, podcast escucha. Es como que si está dejando, ya se va a morir, entonces está dejando herencia. Ya se va a morir, entonces está repartiendo tesoros. Podcast escucha, pero esto es más bueno que los tesoros del mundo. Esto es más bueno que si te dejaran oro o plata. Esto es más bueno que si te dejaran diamantes y herencia. Esto es más bueno, podcast escucha, porque Jesús está repartiendo, que aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre. Y está haciendo un testamento, se podría decir, ¿verdad? Y podcast escucha, una de esas maravillas que Dios nos regala antes de morir en la cruz es a su propia mamá, es a la Virgen María. Hay una historia, me parece que es de Santo Domingo,
que Santo Domingo vivió más o menos en los mismos tiempos que San Francisco de Asís. Se me hace que Santo Domingo era un poco más, tenía más años, era más grande. Pero Santo Domingo fue un instrumento grande de Dios para expandir la devoción a la Virgen María y a rezar el rosario. Pero cuenta la historia de que un día estaban haciendo un exorcismo, al parecer, y Santo Domingo le estaba pues haciendo el exorcismo por la gracia de Dios, y no me acuerdo muy bien exactamente de la historia, entonces más o menos te voy a dar la idea para que si me equivoco en ciertas partes de la historia, no me vas a decir, pues güey, así no, o sí, mándame mensajes diciéndome eso. Pero básicamente lo que recuerdo va más o menos así, que en ese momento, mientras que estaba esa persona endemoniada, Santo Domingo básicamente le preguntó al demonio que estaba en posesión del cuerpo de esta persona y le dijo: ¿quién es el santo más grande en el cielo? Aparte de Dios, lógicamente. ¿Quién es el más fuerte? ¿A quien Dios le ha dado más fuerzas? ¿Quién es? Y el diablo no quería hablar. Y no te voy a decir. ¿Cómo hablan de repente los demonios, ¿verdad? Y en ese momento Santo Domingo, que le seguía preguntando y no le respondía, y no te voy a decir. Y de repente cuenta la historia que la Virgen María se aparece, como me imagino que solamente Santo Domingo la podía ver en ese momento, no sé si los demás alrededor, ¿verdad? Y la Virgen María básicamente le dice al demonio que está en posesión de esta persona, le dice: yo te ordeno que le digas a mi hijo Domingo lo que te está preguntando, que le respondas con la verdad. Y en ese momento la historia dice que el demonio que diga a través, que estaba en posesión de esa persona, le dice: es María. Y al decir el nombre de María, como que lo decía como con un terror y un asco, de repente el demonio. Y no solamente le dice eso, dice: si no fuera por ella, ya me hubiera llevado más de la mitad de la humanidad, de toda la gente que ha existido hasta ahorita. Si no fuera por ella, dice, no, y le empieza a decir el demonio: no sabes cuántas personas se salvan por culpa de ella. Ay, imagínate la escena, hubiera estado, ay. Pero esa mamá de Jesús, a la cual, bueno, ya después sí, hasta con la ayuda de la Virgen María en ese momento, esa persona quedó liberada. Para no dejar incompleta la historia, porque después me vas a preguntar por qué pasó con la persona que estaba endemoniada en la historia de San Domingo, güey. El caso es, podcast escucha, de que la Virgen Santa, la Virgen María, es tu mamá. Y Dios le ha dado tanto, pero tanto poder. Ella no es Dios, sabemos eso. Podcast escucha, muchas veces de repente nos dice que los católicos adoramos a la Virgen. Esa gente no sabe de lo que está hablando. Nosotros no adoramos a la Virgen, o a lo menos un buen católico no adora a la Virgen. Quizás hay un católico que ni siquiera cree en Dios y de repente cree en la Virgen, y yo no entiendo eso, podcast escucha, porque una gente, esa persona no es en sí católica, aunque se haga llamar católica. No. La iglesia enseña, y los verdaderos católicos sabemos de que nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Dice un salmo, dice que una mujer buena es digna de ser venerada. Una mujer buena es digna de ser venerada, o algo así. Se me hace que está en el Salmo, o no, en Proverbios. Se me hace que es Proverbios. Podcast escucha. Perdón por no prepararme tanto. Proverbios 30 o 31, se me hace. Sí, yo pienso que es Proverbios 30 o 31. Pienso que sí. Ahí después me corrige si no es cierto. Y si no es cierto, pongo un ¿cómo se llama? algo en las redes sociales diciendo: no era cierto.
Y ya me disculpo de esa manera, pero eso no es lo que es este podcast. Este podcast es aquí nomás para estar contigo, con Dios. Podcast escucha, simplemente dándole, ¿cómo se llama? Rienda suelta a este momento, pues, como de oración y de meditación, de repente de lo que pienso que Dios me está hablando en estos días. Pero podcast escucha a la Virgen María. Te digo, no sé, así como no sabría dónde empezar si te estuviera hablando de mi mamá, no sé dónde empezar al hablar de la Virgen María. Te puedo decir otra cosa, te puedo decir que es gracias a la Virgen María que yo regresé a Dios, que yo vine a Dios cuando era joven, cuando era adolescente. Podcast escucha, pues yo pues de repente pues me alejé, pues llegamos aquí a los Estados Unidos y de repente sí iba a misa con mis papás y todo, pero llega el tiempo donde ya dices, yo ya no voy, ustedes vayan, y de repente pues mi papá y mi mamá no, o sea, sí me decían que tenía que ir, pero de repente pues sí empezaban como a respetar mi decisión de si no quiere ir, pues déjalo ahí, mejor de estar peleando y todo eso, lo cual yo no pienso que deberían de haber hecho, pienso que me habían dicho, no güey, vamos, si vives en esta casa vas a ir a misa, cabrón. Que me hubieran dicho así, con malas palabras y todo. El caso es de que pues me alejé de mi fe, o sea, yo de chiquito de repente oraba todas las noches y para que no se metan los robachicos, para que no se metan los ladrones, y pedía por cada uno de mis hermanos antes de ir a dormirme y todo eso. Después ya llegué aquí a los Estados Unidos, podcast escucha, y mi fe fue como muriendo. Es como de cayendo. Literalmente no sé cómo expresarlo, porque no fue así como que yo tomé una decisión de ya no creer en Dios, de ya no rezar, de ya no ir a misa, de ya no rezar el rosario. No fue como una decisión, fue algo que como que pasó. Y podcast escucha, recuerdo que, como te he contado quizás en otras veces, salí del 8º grado, iba a ir ya a la prepa, ¿sí a la prepa? Se me hace que sí es la prepa. Fui a la high school, se me hace que sí. Y ahí en la high school unos amigos me empezaron a invitar al grupo de jóvenes en la iglesia, porque su mamá era como muy devota, iba al Santísimo, rezaba el rosario y todo eso, y les dijo que se fueran al grupo de jóvenes, y de repente pues yo fui al grupo de jóvenes y me quedé en el grupo de jóvenes simplemente por 2 cosas, podcast escucha, de mi parte, porque pues me quedé en el grupo de jóvenes por gracia de Dios en ese momento, ¿verdad? Esa es la razón primordial, pero la razón es por la cual yo me quedé. Era porque mis amigos estaban ahí y porque había muchachas bien bonitas, podcast escucha. Y no más por eso, no más por mis amigos y por las muchachas. Y pues de hecho el primer día que fui a ese grupo de jóvenes fue cuando vi por primera vez a la que ahora es mi esposa. Estamos hablando ya como 20 años después, podcast escucha, pero sí, al principio yo solamente iba al grupo de jóvenes nomás por los amigos y las muchachas, nomás por los amigos y las morras. Y de repente después de ciertos retiros, ciertas pláticas, sí como que llamaba mucho mi atención, pero como que al mismo tiempo como que no tanto, no llamaba mi atención tanto para realmente yo tomarme en serio las cosas de Dios. Y nomás no había algo así, no había nadie que me haya dicho, a pesar de que yo estoy completamente seguro de que escuché muy buenas prédicas, muy buenas pláticas, escuché muy buenas homilías, yo estoy seguro de eso, podcast escucha, pero la verdad no, como que no pegaba, como que no había algo que convenciera mi corazón, podcast escucha, de tomar a Dios en serio. Y recuerdo que un día mi hermano nos invitó a unos amigos, a mi novia, a mí, a un congreso juvenil. Y recuerdo que no fuimos el primer día, se me hace que era sábado y domingo, y nosotros no fuimos el sábado, fuimos el domingo. O no, la verdad no me acuerdo exactamente, pero nomás sé que fuimos un día. Y el día en el que fuimos, había un sacerdote, que Dios lo bendiga donde se encuentre, un sacerdote. En ese momento, mi primera impresión, este sacerdote, de repente digo como lo vi, era chaparrito, feo.
Que Dios me perdone por decir eso. Pero en ese momento, en mi mente juvenil, era lo que pensaba, así como lo veía. Y yo casi como diciéndome dentro de mí, este padrecito, ¿qué me va a enseñar o qué me va a decir? ¿Verdad? Pero podcast escucha, lo que pasó en este congreso cambió mi vida para siempre. El sacerdote que habló primero, bueno, también cambió mi vida lo que dijo otro sacerdote en ese mismo congreso, pero el sacerdote que habló primero, y no más, yo no sé si hubo más pláticas, yo no sé si hubo más prédicas, pero hay 2 prédicas que me pegaron. Son las únicas de las que me acuerdo ese día. Y la primera la dio un sacerdote que se llama Salvador Herrera. Se me hace que se llama así, un padre que de Dios. Un padre que de veras sí le echa ganas, porque hay padres que no le echan ganas. Y me causa tanto dolor ver sacerdotes que no, cuando están predicando, cuando están compartiendo, cuando están orando, como que se ve como que no, como que no le están echando ganas. Quizás sí, quizás nomás yo estoy juzgando lo de afuera. Dice la palabra de Dios, la gente mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón, ¿verdad? Entonces quizás pueda ser alguien que yo pueda ser imprudente y de repente decir, no, ese padre no le está echando ganas. El caso es de que el padre Salvador Herrera, que estaba predicando ese día, sí, podcast escucha. Por alguna razón yo no escuchaba las prédicas. Y nomás de repente me quedaba viendo como que a ver quién está poniendo atención o qué onda. Pero cuando ese sacerdote estaba hablando, llamó muchísimo mi atención porque estaba hablando acerca del rosario. Y recuerdo de repente que caminaba para un lado para otro y decía, traigo un arma, esta es mi arma, esta es mi arma. Y así como puedes ver en el video, levantaba el rosario y decía, esta es un arma más poderosa que hasta las bombas atómicas y todo eso. Y yo acá como, ay sí, tú, ¿verdad? Y nomás como, yo al rosario pues le tenía cariño porque de chiquito mi mamá nos ponía a rezar el rosario como familia y de repente nos daba hasta la oportunidad de guiar un misterio o lo que sea, y podcast escucha como que empecé a poner poquita atención. De repente al final más o menos de su prédica, el padre dice, es que la Virgen María, ella te va a acercar a Jesús, ella te va a acercar a Jesús. Y de repente dice, joven, y eso es este es el reto que cambió mi vida. El padre dice, en esa conferencia juvenil dice, joven, tengo un reto para ti. Te reto a rezar el rosario todos los días por 30 días. Dijo, si llegas al día 29 y el día 30 no lo rezas, tienes que empezar otra vez. Y yo no sé qué fue en ese momento. No sé si era de real, no sé si fue una real sensación que yo sentí y a decir sí, ¿verdad? Porque dice, levanta la mano si tú estás dispuesto a hacer este reto. Y yo la levanté, unos de mis amigos la levantaron, mi hermano la levantó y de repente dice, ok, pues ese reto Dios te lo va a tomar muy en serio, así que por favor, te pido por tu propio bien que reces el rosario y que te tomes muy en serio este reto que acabas de acceder, que acabas de decirle que sí a Dios. Entonces ya se acabó el congreso. Te digo que otra prédica después de otro sacerdote también llamó muchísimo, pero como que habló a algo de mi corazón que yo antes no había sentido. Para mí hasta ese momento mi religión, para mí hasta ese momento las cosas de Dios eran así como o sea, está chido, era algo más como cultural por ser mexicano y todo eso, pero no era algo personal que yo realmente había accedido a creer y a tener una relación con Dios. Pero podcast escucha, ese día se acabó el congreso que pasó en Concord, California, y recuerdo que de regreso en el carro con mi hermano y mis amigos que estábamos ahí, básicamente nos dijimos los unos a los otros,
Oigan, cuando levantamos la mano que accedimos a rezar el rosario, dijimos que sí al reto. ¿Sí lo vamos a hacer o nomás lo estábamos haciendo nomás por payasos? ¿Verdad? O nomás lo estábamos haciendo porque la otra gente alrededor de nosotros lo estaba haciendo y nosotros como que nos sentimos comprometidos para así hacerlo, ¿verdad? El caso es de que en el carro, mis amigos, mi hermano y yo, decidimos a hacerlo. Decidimos decir que sí. Pues ya dijimos que sí, güey. Pues sí, pues hay que hacerlo, güey. Simón, pues hay que rezar, sí. El caso es de que en ese momento se me hace que estábamos en un break, no sé si estábamos en unas vacaciones o algo, pero sí sé que el siguiente día y toda esa semana, como por 2 semanas, todos los días en la mañana nos reuníamos como a las 8 de la mañana en la iglesia de San Antonio en Oakley. Y ¿tú sabes rezar el rosario, güey? No, güey, pues, ¿y tú sí sabes? No, pues, pero mi mamá tiene un libro. Ah, pues tráete el libro. Y ya se traen el libro, ¿verdad? Y entonces empezamos a rezar el rosario sin realmente saber qué era el rosario, sin realmente saber nuestra fe. Podcast escucha. Para hacerte, ¿cómo se llama? Para hacerlo un poquito como más claro, más explícito, no sabíamos nada en sí de nuestra fe. No sabíamos nada de nuestra fe, que muchos de nosotros, yo sé que yo pensaba eso, no sabía que había misa, aunque no fuera domingo. Y yo sé que suena raro, podcast escucha, pero yo no conocía las cosas de Dios. No conocía a Jesús y no sabíamos que había misa todos los días en nuestra parroquia a las 8:30 de la mañana. Entonces había veces que literalmente había veces donde nosotros llegábamos un poquito tarde, no llegábamos a las 8 y empezamos a rezar como a las 8:15. De repente empezaba a entrar gente, podcast se escucha, porque la misa empezaba a las 8:30. Nosotros no sabíamos qué era lo que iban a hacer ellos. Nosotros solamente sabíamos que estábamos ahí enfrente del altar de donde tenían a la imagen de la Virgen María y nosotros estábamos ahí rezando el rosario y nosotros llegamos primero. Entonces se nos hacía malo o gacho de parte de los demás que estaban llegando como hasta las 8:30 porque había misa. Que cuando ellos empezaban con la misa, nosotros nos poníamos a orar todavía más fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es... Porque pues nosotros habíamos llegado ahí primero. No sabíamos que había misa todos los días y tampoco sabíamos que la misa es muchísimo más importante que el rosario, ¿verdad? Lógicamente, podcast escucha, pero en ese momento, en nuestra inocencia de fe, en nuestra inocencia, como niñitos que realmente no sabemos, solamente sabemos que vamos a rezar el rosario todos los días, algo empezó a cambiar en nuestras vidas. Podcast escucha, rezar el rosario todos los días cambió mi vida. Yo llegué al día 30, que era lo que era el reto que el Padre nos había dado en ese retiro, en ese congreso juvenil. Y en el día 30, mi vida, yo ya me sentía diferente. Mi corazón lo sentía diferente, mi mente yo la sentía diferente. Podcast escucha, una gracia de Dios en mi vida a través de rezar el rosario y mi vida cambió. Tanto cambió mi vida por rezar el rosario por 30 días seguidos, podcast escucha, que yo literalmente no dejé de rezar el rosario todos los días por años. Y yo pienso que un día se me pasó por gracia de Dios para no vanagloriarme en rezar el rosario todos los días por años y años sin ni siquiera perder un día de rezarlo. No, pero fue tanto el gozo, María me agarró tanto de la mano, podcast escucha, que literalmente como por 7 años, todos los días el Santo Rosario, algunas veces hasta 20 misterios, los 20 misterios, los gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, podcast escucha. Algo tan bonito y fue algo como poco a poco, yo sentía como, después de rezar el rosario, sentía como ganas de irme a confesar. Después por alguna razón, yo había ignorado completamente la confesión, podcast escucha, solamente iba cuando iba a haber fiesta, cuando iba a haber quinceañeras, cuando qué sé yo, cuando me decían que tenía que ir. Ahora, podcast escucha, después de rezar el rosario, como que la Virgen María me estaba moviendo en mi corazón y diciéndome, hey, has desobedecido a mi hijo, vete a confesar, vete a pedirle perdón. Podcast escucha, después de rezar el rosario, yo sentí en mi corazón como unas ganas de empezar
¿cómo se llama? A leer las Sagradas Escrituras, a orar con las Sagradas Escrituras. Y no sé, como que de repente la Biblia como que me daba, como que tenía sed de leer, hambre de leer la sagrada palabra de Dios. Después de rezar el rosario, podcast escucha, no, hombre, es que es domingo, yo no puedo faltar a misa. Después de rezar el rosario, podcast escucha, por tanto tiempo, de repente tenía ganas de ir a visitar a Jesús en la Sagrada Escritura, más y más. El rosario cambió mi vida, podcast escucha. Decirle a la Virgen María una y otra vez: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por mí. Podcast escucha, cambió mi vida. Yo, como te digo, esta no es una clase de apologética. Ese puede ser otro episodio quizás. Pero con certeza te puedo decir, rezar el rosario cambió mi vida. Yo pienso que mucha gente que de repente en los círculos protestantes, en los círculos cristianos que no son católicos, podcast escucha, como que tienen miedo de la atención que de repente le damos a la Virgen María. Lo que ellos quizás no se dan cuenta son dos cosas. Primero que todo, nunca vas a amar más a la Virgen María que el mismo Jesús. Es su mamá. Es su mamá, podcast escucha. Y segundo que todo, es que cuando tú te acercas a la Virgen María, ella básicamente lo que te dice es: voltea con mi hijo, pídele perdón a mi hijo, regresa a mi hijo, sé de la forma que mi hijo Jesús te está diciendo que seas. Yo no sé tú si alguna vez lo habías considerado, podcast escucha, o si estás, ¿cómo se llama? Si sabes o conoces en las Sagradas Escrituras qué es la última cosa que la Virgen María dice en las Sagradas Escrituras. A lo menos es lo que pienso. Quizás no es cierto. Y si no es cierto, me voy a sentir bien avergonzado, ¿verdad? Porque no sé. Hasta ahorita que estaba pensando y meditando, la verdad no lo busqué y no lo averigüé. Pero en mi corazón estaba pensando, en mi mente estaba pensando ¿qué es lo último que dice la Virgen María en las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo último que le escuchamos decir? Y según yo, sin hacer ningún tipo de research, nomás con lo que hay en mi mente, pienso que lo último que dijo la Virgen María, y si estoy mal, pues estoy mal, ¿verdad? Pero ya después ahí le buscamos. Pero la enseñanza que yo sentí en mi corazón es exactamente esto. Lo último que dice la Virgen María en las Sagradas Escrituras es en las bodas de Caná, cuando después de decirle a Jesús, se les acabó el vino. Se les acabó el vino y Jesús le dice: pues que eso todavía no viene mi tiempo. ¿Eso a mí qué, mujer? ¿Verdad? Eso a mí qué, mujer. Todavía no es mi tiempo. Y la Virgen María, después de eso, dice las últimas palabras y se las dirige a los que están ayudando ahí en esa boda, en esa fiesta. Y lo que dice la Virgen María, dice: hagan lo que Él les diga. O sea, háganle caso a Él. Hagan lo que Él les diga. Y alguien que empieza a tener una relación con la Santísima Virgen María, alguien que empieza a rezar el rosario, alguien que empieza a ser devoto de esta mujer tan bella, de esta doncella tan perfecta, siente en su corazón ese llamado de que ella te está diciendo: haz lo que mi hijo te dice, ayuna, reza, ora. Ve a visitar al Santísimo, vete a confesar. Yo nunca en mi vida, podcast escucha, he conocido a alguien que es realmente devoto, realmente amante, como con un amor sincero de hijo para la Virgen María, que por consecuencia su amor por Jesús no haya crecido y crecido aún más de lo que ellos pudieran expresar o imaginarse, podcast escucha. Y yo básicamente vengo a ti con ese mismo mensaje. Acércate a la Virgen María.
Yo sé que quizás de repente tu matrimonio ya está perdido o piensas que ya está perdido. Acércate a la Virgen María a través del rosario. Dile que ore a Jesús. Dile que interceda por ti. Dile que le diga a Jesús tus problemas. Podcast escucha, que tu fe, tu amor por la Virgen María crezca. Ese es el deseo, ese es mi deseo cuando estamos meditando en esta tercera frase de las últimas palabras, las 7 palabras de Jesús desde la cruz, las últimas palabras de Jesús antes de morir, por ti y por mí. Hay una razón tan maravillosa por la cual uno de sus últimos suspiros antes de morir, Jesús lo utiliza para regalarte a su mamá. Yo me imagino a la Virgen María y esta semana he estado meditando tanto, podcast escucha, de repente, porque te digo también como mi mamá está pasando por esos problemitas, esos problemas, pues he pensado pues mucho en mi mamá y pensando también en la Virgen María y también en mi mamá biológica, mi mami. Yo recuerdo, yo tengo un hermano que él venía con una cuatita, que venía con mi hermana, ¿verdad? En el vientre de mi mamá estaban los cuates y mi hermano nació, pero mi hermana no nació viva y falleció pues en el vientre de mi mamá. Y mi hermano estaba como, no sé si era como como que se sentía como solo, que su hermana ya no estaba ahí, no sé qué, pero mi hermano se puso de bebé muy malo, muy malo. De hecho, le quedó por mucho tiempo el apodo de flaco o fiaco, ¿verdad? Porque estaba tan malo que estaba muy delgado, como de repente cuentan mis hermanos y mi mamá y mi papá, parecía que se iba a morir. Y un día, no sé quién estaba diciendo la historia, pero recuerdo que, no sé si era mi papá o uno de mis hermanos o hermanas mayores, decía, no, si es que mi mamá no hacía otra cosa más que estar a un lado de la cuna rezando el rosario por su hijo enfermo, por su hijo que estaba a punto, sí, había perdido a su otra hija, pero por su hijo que estaba batallando entre la vida y la muerte. Y bendito sea Dios por la gracia de Dios. Dios bendijo a mi familia con otra hermana, como al año se podría decir. Y fue cuando nació mi hermana que mi hermano como que se empezó como a mejorar. Se empezó a mejorar, ya empezó a no estar tan flaco, ya empezó como a aliviarse. Podcast escucha, por eso te digo, quizás pensaba que como quizás o sentía ese vacío de esa hermana. Entonces ellos se dicen cuates a pesar de no haber nacido, de no ser cuates biológicos, se podría decir. Ellos son cuates espirituales, o qué sé yo, ¿verdad? Podcast escucha. El caso es de que cuando me estaban contando esa historia y yo viendo que mi mamá de repente, a veces sin comer tanto, de repente a veces sin pensar en nada más, solamente estando ahí, orando por su hijo que estaba pues luchando entre vida y la muerte. Y yo no sé, y especialmente porque estaba rezando el rosario, se me afiguró que más o menos así quizás, podcast escucha, es la Virgen María, preocupada por ti, preocupada por tus problemas, preocupada por todas esas veces que tú estás sufriendo, por todas esas veces que a causa de alejarte de Dios o a causa de tu pecado o a causa de los pecados de los demás, tú estás en un momento difícil y crítico en tu vida y ella ahí a un lado de la cuna como mamá, orando, pidiendo, suplicándole a Dios que tenga compasión de su hijo. La única diferencia aquí es que no solamente es mamá de ese hijo o hija que eres tú, sino que ella también es mamá de Jesús, mamá de Dios hecho hombre, madre de Dios. Podcast escucha. Y como mamá,
sus oraciones son tan, pero tan poderosas. Pero me imagino a la Virgencita con esas ansias, con ese deseo, podcast escucha, con esas ganas de que su hijo o su hija se alivie, se salve, salga del pecado, se acerque a Jesús, cambie su vida, deje las cosas malas. Me la imagino así, podcast escucha, orando día y noche por ti y por mí. Y lo que quizás te quiero decir hoy, o no quizás, es de que acércate a la Virgen. Es más, en este día, ya más o menos para terminar aquí, podcast escucha, yo te propongo ese mismo reto que me dio ese sacerdote. Tú que estás escuchando este podcast, quizás ya lo haces, quizás ya rezas el rosario todos los días, y si ya rezas el rosario todos los días, te voy a pedir que lo sigas haciendo y que estos 30 días que vienen ofrezcas ese rosario por las personas que se van a comprometer hoy al escuchar este episodio a rezar el rosario todos los días, por lo menos por 30 días. Si tú ya lo rezas, vas a estarlo ofreciendo, aparte de por lo que ya lo ofreces, por las personas que después de escuchar este rosario van a decir que sí, a rezar el rosario por lo menos por 30 días, y su vida va a cambiar. Como me dijo ese sacerdote ese día, si al día 29 no lo rezas, entonces tienes que empezar otra vez. El caso es este, yo te reto a ti. Si no sabes cómo rezarlo, está fácil, aprende. En el YouTube hay muchas personas que te van a enseñar, que te pueden enseñar a rezar el rosario, o simplemente pones rosario y de repente el día, Santísimo Rosario el miércoles o el jueves o el viernes o qué sé yo, y ahí te va a poner los misterios que son. Podcast escucha. El caso es de que hoy básicamente te quería decir que tienes dos mamás, la que Dios te dio biológicamente, que si eres como yo, eres un hombre tan afortunado, una mujer tan afortunada por haber tenido una mamá, por tener una mamá, o haber tenido, si ya falleció, que en paz descanse, una mamá tan maravillosa como la que tienes. Ojalá y ese sea el caso. Sabemos que pues no es el caso todas las veces, ¿verdad? Y por eso pues chale. Si ese no es el caso en tu vida, pues chale. Mi más sentido pésame realmente si no tienes una buena mamá. Pero tienes otra mamá también. Tienes otra mamá, no solamente la que tienes biológicamente, y es la Virgen María, la Virgen Santísima, la misma Madre de Dios. Es también tu mamá porque Dios te la regaló desde la cruz, porque tú eres ese hijo amado como Juan el discípulo. Tú eres ese discípulo amado también. Y esa mamá es sin chida. Es perfecta, es santa. Y quiere que tú te salves. Y quiere que tú llegues al cielo. Y quiere que, como sus últimas palabras, que tú hagas lo que Él te dice, lo que Dios te dice, lo que Jesús te dice. Amén. Bueno, podcast escucha. Perdón por mi camisa de flamencos. Ni siquiera me gustan los pájaros, podcast escucha. Un secretito aquí, que ya no es tan secreto, pero voy a ser vulnerable en este momento. Yo le tengo miedo a los pájaros. Bueno, a los grandes, a los chiquitos no tanto, hasta los colibríes como me caen bien, ¿verdad? Pero ya llega a cierto como si tamaño los pájaros y no, hombre. Les tengo un poquito de pavor. Aunque estén como medio lejos, como que me pongo nervioso. Entonces no sé por qué traigo una camisa de flamencos, podcast escucha. El caso es de que, bueno, con esto te dejo. Sí, que Dios te bendiga muchísimo y ya.